Se han encontrado fragmentos de un pergamino bíblico junto con otras reliquias en cuevas del desierto de Israel, desde cuevas misteriosas hasta canibalismo. Por eso, hoy te trajimos 20 cosas extrañas que la gente encontró en cuevas. Número 20. Excursionistas encuentran piedras extrañas. Bueno, esto puede sonar un tanto desconcertante, pero vale la pena examinar los detalles. Esta es una historia bastante peculiar que sigue un camino sinuoso y que, tras un análisis detallado, presenta características que sugieren que probablemente fue fabricada por quien la publicó originalmente como una estrategia para atraer visitantes a su sitio web. La narrativa gira en torno a un individuo identificado como Bennett, quien supuestamente se encontraba realizando una excursión por el bosque cuando, de manera fortuita, se topó con una cueva que permanecía oculta a simple vista y decidió aventurarse en su interior. La explicación de los acontecimientos requirió una extensa narración de aproximadamente 20 minutos, culminando con el descubrimiento de ciertas formaciones rocosas que, según su percepción, presentaban características inusuales o fuera de lo común. Número 19. Pergamino antiguo raro. Aquí estamos en la llamada Cueva del Horror en el desierto de Judea en Israel. Esta cueva fue descubierta allá por los años 60 y recibió su nombre algo aterrador debido a los 40 esqueletos humanos que también se encontraron allí. Los horribles huesos eran esqueletos antiguos que alguna vez habían pertenecido a las personas que quedaron atrapadas allí durante una revuelta que tuvo lugar cuando el pueblo judío se enfrentó a los romanos entre 132 después de Cristo y 135 después de Cristo. La gente terminó muriendo de hambre en esa cueva del horror, y por eso parece un nombre adecuado. Para ser honestos, la revuelta finalmente fracasaría, y algunos escritores de la antigüedad dicen que hasta 500,000 de judíos fueron asesinados, y muchos más fueron exiliados. El pergamino que conocíamos antes había sido descubierto en la década de 1950. Además de este horrible descubrimiento en la cueva, también había otros elementos como un montón de fragmentos de un pergamino antiguo que aparentemente databa de hace unos 1900 años. Número 18. Torso sin cabeza encontrado en cueva. La tecnología moderna del ADN realmente es algo increíble ahora, ¿no? Esta es la historia de un misterio de asesinato de hace 100 años, cuando una familia estaba buscando puntas de flecha en Buffalo Cave, cerca de Dubois, Idaho. En 1979, hicieron un descubrimiento macabro dentro de un saco de arpillera y trataron de encontrar los restos de un torso humano en una fosa poco profunda. Todo esto fue muy desagradable y bastante misterioso, pero nadie parecía ser capaz de averiguar nada hasta 1991, cuando una niña estaba explorando esa misma cueva y encontró una mano momificada. Ahora bien, no lo sé, pero parece que quien quiera que esté a cargo de esa investigación en 1979 probablemente no fue tan minucioso como podría haber sido después de que se desenterrara el primer lote de restos. De todos modos, a medida que pasó el tiempo, también parece que descubrieron otras partes del cuerpo envueltas de la misma manera en arpillera y luego enterradas en el sistema de cuevas. Como todo esto parecía ser antiguo, los estudiantes de antropología de la Universidad Estatal de Idaho tuvieron que desentrañar el misterio. Luego se llamó a los expertos del Smithsonian y también apareció el FBI. Después de algunas investigaciones, descubrieron que los trozos del cuerpo pertenecían a un hombre de cabello rojizo, de ascendencia europea y de unos 40 años cuando murió. Pasarían años hasta que descubrieran que este John Doe descendía de pioneros que vivían en Utah y eran mormones. Tenía un abuelo con 4 esposas, lo que significaba que tenía cientos y cientos de primos. Al final, utilizaron una combinación de artículos de prensa, lápidas y registros públicos junto con ese ADN para intentar establecer pruebas de vida para otras posibles coincidencias. Finalmente, determinaron que uno de los candidatos para el cadáver tenía una historia que no cuadraba del todo. Resultó ser un hombre llamado Joseph Henry Loveless, que había estado en la cárcel por asesinato y se había escapado. Su cartel de búsqueda les había ayudado a reconstruirlo todo. Aparentemente fue asesinado poco después de escapar de la cárcel en 1916, pero no hay evidencia que indique quién pudo haberlo asesinado. Número 17. Restos de 9 neandertales.
Este es un descubrimiento bastante espantoso de los restos fosilizados de varios humanos prehistóricos primitivos. Es un poco espeluznante. Encontrados en una cueva ubicada cerca de Roma, en Italia, estos restos pertenecen a 9 neandertales. Uno de los cuerpos había vivido entre 90.000 y 100.000 años atrás, y los otros habían estado vivos entre 50.000 y 68.000 años atrás. Este último descubrimiento es uno de los más importantes en la historia de los neandertales prehistóricos. Ha proporcionado a los investigadores una gran cantidad de información nueva sobre esta especie humanoide y ha permitido una comprensión mucho más profunda de cómo vivían y también de cómo morían. Resulta que estos restos fueron víctimas de hienas y habían sido traídos de vuelta a la cueva por estos depredadores que habían utilizado el espacio como guarida. Era casi probable que los individuos que habían elegido fueran más vulnerables, probablemente porque eran ancianos o estaban enfermos. Se cree que los restos pertenecían a 7 hombres y una mujer, junto con un niño pequeño. También había restos fosilizados de hienas en la cueva, y curiosamente, los investigadores encontraron restos de rinocerontes, ciervos gigantes y caballos salvajes. Todo lo que hay en la cueva ha estado oculto previamente durante decenas de miles de años después de que un desprendimiento de rocas que probablemente causado por un terremoto en la región hiciera que parte de esa cueva se derrumbara y sepultara por completo el área en la que se descubrieron los restos. Número 16. Grabados de 157.000 años de antigüedad. A continuación, tenemos más descubrimientos neandertales en Europa. O esta vez estamos en una cueva en el centro de Francia, donde se han desenterrado los estilos creativos del neandertal. Se trata de una serie de rayas, líneas paralelas y manchas que se han grabado en las paredes blandas de esta cueva en un valle de Francia, y han sido estudiados extensamente por investigadores que han determinado que estas marcas tienen aproximadamente 57.000 años de antigüedad. Se consideran uno de los primeros ejemplos registrados de arte neandertal. Este tipo de grabados también se denominan estrías de dedos y han sido observados por expertos en arte prehistórico. Y han descubierto, al examinar cuidadosamente los rastros, que los diseños fueron hechos por neandertales. También analizaron capas de sedimento para determinar con mayor precisión la fecha en que fueron creados. Pero lamentablemente, la ciencia no puede decirnos para qué se hicieron o qué pudieron haber representado para esos artistas en aquel entonces. Número 15. 4 espadas de la época romana. Como parte de la investigación de la Autoridad de Antigüedades de Israel en el desierto de Judea, se excavaron varias cuevas en el área cercana al Mar Muerto. Los resultados, fueron sorprendentemente fructíferos y, de hecho, dieron como resultado que los historiadores tuvieran un montón de material nuevo y antiguo para examinar. Entre ese material antiguo estaban estas 4 espadas de la época romana. Se remontan a la época de la rebelión judía contra el Imperio Romano, que tuvo lugar hace unos 1900 años. Muchos de los artefactos que se han recuperado de las cuevas se han conservado notablemente bien. Los interiores de estos espacios tienen un clima árido, fresco y estable, lo que ha sido ideal para la conservación de muchos objetos antiguos, incluidos muchos rollos de pergamino, así como estas espadas de metal extraordinariamente bien conservadas. Junto con el armamento, los arqueólogos también encontraron que sus empuñaduras de madera y cuero, así como sus vainas, también habían sobrevivido durante casi 2000 años. Número 14. Tesoros misteriosos. A continuación, nos encontramos con un supuesto descubrimiento que merece un análisis crítico detallado. Como especialistas en verificación de hallazgos arqueológicos, es importante señalar las múltiples inconsistencias que presenta esta historia que ha circulado por Internet. El primer y más notable indicador de su dudosa autenticidad es la ausencia total de datos verificables o contexto geográfico específico. En cualquier descubrimiento arqueológico legítimo, la ubicación precisa es un elemento fundamental que los investigadores documentan meticulosamente. La falta de este detalle básico genera serias dudas sobre su credibilidad. Además, la narrativa presenta características lingüísticas y estructurales que sugieren fuertemente que fue generada por inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, como se evidencia en los patrones repetitivos y la ausencia de detalles técnicos que normalmente acompañarían un hallazgo genuino. La historia describe vagamente objetos supuestamente encontrados en una cueva sin proporcionar documentación fotográfica.
coordenadas geográficas o cualquier tipo de evidencia que pudiera someterse a verificación científica. Por estas razones, podemos catalogar este caso como un ejemplo de desinformación digital que requiere ser identificada y contextualizada apropiadamente. Procedamos con el siguiente hallazgo más sustancial. Número 13. Casa de los dragones en Eslovenia. Esta es una criatura misteriosa que vive en cuevas, y para algunas personas se parece a un bebé dragón. El óleme también se conoce como proteo. Es una salamandra que es completamente acuática, y a diferencia de la mayoría de los anfibios, elige pasar toda su existencia sumergida en el agua. Estas salamandras con forma de salchicha son criaturas submarinas que viven en cuevas, comen, duermen y se reproducen en cosas húmedas. Y lo gracioso de la OM es que, además de básicamente todo lo demás, esta especie particular de criatura se encuentra en una región bastante específica de Europa Central. Se encuentran principalmente en las cuevas de roca caliza que existen debajo del sur de Eslovenia, el noroeste de Italia, el suroeste de Croacia y Bosnia-Herzegovina. Se trata de un área notablemente pequeña en el esquema del planeta. Aparte de la apariencia sorprendente del olme, también estaba completamente adaptado de otras maneras a una vida subterránea. Estos animales tienen globos oculares subdesarrollados, lo que significa que son completamente ciegos, pero de todos modos no serían capaces de ver en la oscuridad total de las cuevas submarinas profundas. Sin embargo, sus otros sentidos se han agudizado y tienen un agudo sentido del olfato y el oído, pero no tienen pigmento en la piel. Esto hace que el olem tenga una extraña cualidad alienígena. Pero tenga cuidado con cómo mira a estos extraños animales, porque desde cierto ángulo tienen una apariencia distintiva de un apéndice particularmente innombrable. Usted sabe que también lo estaba pensando, no finja que no. Número 12. Nuevas especies de humanos antiguos, descubiertas en una cueva en Filipinas. Estos huesos y dientes antiguos han dejado a los científicos perplejos, ya que plantean más preguntas de las que pueden responder. En 2007, se encontró un solo hueso diminuto del pie en la cueva. Databa de hace 67.000 años. Y tras nuevas excavaciones en 2011, y luego nuevamente en 2015, la cueva revelaría aún más secretos. En total, se encontraron 12 huesos más de manos y pies, así como un trozo de fémur y algunos dientes. Sin embargo, el problema era que no eran del todo humanos. Y no eran extraterrestres. Lamento tener que decepcionarte. Se creía que estos huesos pertenecían a una especie recién descubierta de humanos primitivos llamada luzonensis, porque se descubrieron en la isla de Luzón. Lo que distingue a estos huesos antiguos de cualquier otro de los primeros humanos son los dientes. Estos premolares y molares son mucho más simplificados y más pequeños que los de otras especies. Los dientes y las mandíbulas de los descubrimientos muestran que se trataba de una anatomía única, que no es exactamente como ninguna otra que se haya encontrado anteriormente. Sigue siendo un objeto bastante misterioso, y todavía hay muchas preguntas sobre cómo terminó aquí y dónde se ubica todo en el esquema de la evolución. Número 11. Exploradores de cuevas encuentran un tesoro antiguo. Una vez más nos encontramos en las fascinantes tierras de Israel, específicamente en una cueva que revelaría un hallazgo extraordinario, aunque no fue producto de una expedición arqueológica planificada. El descubrimiento ocurrió de manera fortuita durante una excursión rutinaria del Club de Espeleología israelí, quienes, mientras exploraban las profundidades subterráneas, se toparon con algo verdaderamente excepcional. El tesoro que descubrieron resultó ser una colección impresionante, que incluía no solo un alijo de monedas de plata de extraordinaria rareza, sino también un conjunto espectacular de joyas, todas ellas datando de la época del legendario Alejandro Magno. Este valioso tesoro había permanecido oculto durante milenios en una grieta estratégicamente ubicada dentro de una majestuosa cueva de estalactitas en la región de Galilea, en el norte de Israel. Los espeleólogos encontraron una antigua bolsa de tela cuidadosamente introducida en el espacio, que al examinarla reveló una deslumbrante colección de piezas de joyería, incluyendo elaborados anillos, delicados pendientes y hermosas pulseras. Lo más sorprendente fue el excepcional estado de conservación de todos los objetos, y gracias a las monedas encontradas junto a las joyas, los arqueólogos pudieron establecer con precisión
que este tesoro fue escondido aproximadamente en el año 323 a.C., proporcionando una ventana única a este período histórico crucial. Número 10. Esqueletos gigantes en una cueva del salvaje oeste. En el siglo XIX, surgió en Nevada una historia según la cual se habrían desenterrado gigantes en un lugar llamado Lovelock. Esto comenzó cuando se descubrieron huesos humanos antiguos en una cueva de esta zona. En aquella época, se solían exhibir restos humanos como punto de interés para un público curioso y un poco macabro. El problema es que, si resulta que esos restos son gigantes, como dice la historia, ya no están disponibles para que ninguno de nosotros los vea. Es extraño, pero a pesar de la falta de pruebas físicas reales, la historia de los gigantes de Lovelock persiste hasta el día de hoy. Gente que ha vivido en esa zona y sus alrededores durante más de 4000 años. La cueva en sí muestra las marcas de la vida humana, y hay una capa de hollín de las hogueras que se encendían en el interior. La historia de que una vez fue el lugar de refugio de una tribu de gigantes pelirrojos es una de las más conocidas de todas las leyendas de este pueblo antiguo. Las historias de estos gigantes son bien conocidas entre una tribu de indígenas de la zona. Dicen que los gigantes pelirrojos eran caníbales y que ponían trampas a la gente. Los atrapaban en pozos que habían cavado debajo de los caminos y luego se los comían. Se dice que la historia de estos gigantes terminó en la cueva Lovelock, donde la tribu había atrapado a los últimos de ellos y luego los mató a todos dentro de la cueva, poniendo fin a su reinado de terror. Hay poca evidencia de que estas personas fueran realmente gigantes o incluso caníbales. Había una tribu de personas desconocidas en el área y se han encontrado algunas pruebas de su cultura, pero con muy pocos detalles. Es posible que incluso tuvieran el pelo rojo, quién sabe. Esto puede verse afectado por el suelo en el que fueron enterrados, por lo que es imposible probarlo. Algunos de los esqueletos que se han encontrado en el área han sido medidos en 6 pies de altura, y esto era excepcionalmente grande en ese entonces. Pero gigante, bueno, eso puede ser un poco exagerado. Número 9. Canibalismo en inglés. Cave. Esta cueva en Somerset, en el Reino Unido, tiene evidencia de que hace unos 14.700 años, nuestros antepasados antiguos estaban ocupados comiendo personas. Así es. Estas personas eran efectivamente caníbales. Los científicos del Museo de Historia Natural de Londres han desenterrado toda una serie de pruebas convincentes de que los humanos de la Edad de Hielo en esta parte del mundo se dedicaban a devorarse unos a otros y a comer trozos de sus cuerpos como algo habitual. Hay huesos que pertenecieron a personas y que tienen pruebas claras de haber sido mordisqueados por otros humanos. De hecho, los huesos más largos incluso han sido partidos para extraer la médula. ¡Qué asco! Ah, y también hay 3 cráneos que habían sido moldeados en cuencos. ¡Qué delicia! Luego, después de comerse a sus compañeros humanos, parece que a esta gente de la Edad de Hielo también le gusta hacer un poco de tallado decorativo en los huesos secos que les quedan. Esto, dicen, puede ser una prueba de un simbolismo complejo dentro de un sistema de creencias de estos primeros humanos. También hay algunas pruebas de que no consumían personas por falta de otros alimentos, sino que había una abundancia de carne animal en ese momento. Así que el canibalismo bien puede haber sido ritualístico. Así que todo esto es bastante siniestro y perturbador, ¿no? Número 8. Restos humanos de 700.000 años de antigüedad. En una cueva en Indonesia. Un descubrimiento fascinante ha revelado la existencia de una especie humana antigua que ha cautivado la imaginación de los científicos y el público por igual. Se trata del Homo floresiensis, una especie de homínido que, debido a su diminuta estatura, ha sido apodado informalmente como Hobbit, en referencia a las criaturas de Tolkien, aunque esta comparación es meramente ilustrativa y no científica. Este hallazgo extraordinario representa un capítulo crucial en nuestra comprensión de la evolución humana. Los restos fósiles indican que estos antiguos parientes humanos habitaron la región hasta hace aproximadamente 50.000 años, con los huesos descubiertos datando de entre 100.000 y 60.000 años de antigüedad. Más sorprendente aún es el descubrimiento de herramientas asociadas, que abarcan un período impresionante entre 190.000 y 50.000 años atrás, evidenciando una presencia prolongada y una cultura material sofisticada. Esta especie representa uno de los últimos grupos de homínidos en coexistir con el Homo sapiens
antes de que nuestra especie se convirtiera en la única representante del género humano en la Tierra. Número 7. Cementerio de lémures gigantes. En el pasado, había muchas versiones gigantes de los animales que conocemos hoy en día. El lémur gigante es una de esas criaturas. Aunque se cree que se extinguió hace entre 500 y 2000 años, hay muchas pruebas de que solía haber muchos de estos animales vagando por la isla de Madagascar. El lémur gigante fue el primate más grande que se sabe que evolucionó en Madagascar, un lugar donde se han descubierto muchas especies únicas que no se han encontrado en ningún otro lugar del mundo. Estos animales eran tan grandes como un gorila macho y se los ha comparado con los perezosos terrestres, que eran una versión enorme y aterradora del perezoso común de las selvas tropicales de América del Sur en la historia. El descubrimiento de una cueva llena de agua en la isla de Madagascar ha revelado un cementerio que está lleno de huesos de este lémur gigante extinto. Hay cientos de huesos por todo el suelo de la cueva. Además de los lémures, también hay otros huesos que pertenecen a varias criaturas extintas diferentes, incluido el pájaro elefante, que era un ave grande y no voladora, similar a un avestruz. Nadie puede decir con certeza por qué todos estos animales terminaron en esta cueva. Es un poco desconcertante, y podría haber sido la guarida de un gran depredador malvado al que le gustaba comerse a todos los animales y luego tirar los huesos al suelo como en un cuento de hadas aterrador. Aunque los huesos no muestran evidencia de que estas criaturas hayan sido devoradas, aparentemente no hay marcas de mordiscos, así que parece que simplemente decidieron seguir con la idea de que los huesos llegaron a la cueva con el tiempo, tanto antes como después de que los humanos se involucraran en la matanza y extinción de estas criaturas. Número 6. Cueva ritual maya. Los arqueólogos han estado explorando el antiguo sistema de cuevas subterráneas en la península de Yucatán en México y han descubierto muchas pruebas de vida en la civilización maya que parece haber permanecido intacta durante más de 1000 años. Hay un pozo sagrado que contiene más de 150 objetos que parecen haber sido colocados allí como parte de un ritual. La serie de cuevas está revelando muchas pistas nuevas sobre la misteriosa cultura de los antiguos mayas. Aunque esta cueva fue descubierta en 1966, fue sellada nuevamente casi de inmediato y luego dejada allí por más de 50 años antes de que los arqueólogos volvieran a entrar y comenzaran a documentar lo que había dentro. El sistema de cuevas de Balamku es vasto y sinuoso. El espacio entre las áreas y el acceso es tan estrecho que a menudo es necesario arrastrarse sobre el vientre para llegar a ellas. Por eso ha sido sorprendente y fascinante para los exploradores hacer tantos descubrimientos en este espacio inaccesible. Han encontrado huesos y artefactos que incluyen platos, jarrones y quemadores de incienso, que creen que fueron dejados como ofrendas por los antiguos residentes del área. Los antiguos mayas creían que estas cuevas subterráneas y cenotes eran aberturas al inframundo, por lo que dejaban sus ofrendas en estos lugares y los consideraban extremadamente sagrados. Con la tecnología moderna, ahora es posible ver más de la vasta red de cuevas que nunca antes, y la minuciosa tarea de mapear en 3D toda la zona está ayudando a arrojar nueva luz sobre los misterios de este pueblo antiguo. Número 5. Cueva Sundung. El complejo de cuevas de Sondong es el más grande del mundo, tan grande que tiene su propio bosque subterráneo. Es extraño, pero es cierto. Ubicada en Vietnam en 2009, esta enorme cueva fue finalmente medida y mapeada y declarada como la más grande del mundo. Tiene todas las estalactitas y paredes rocosas que se esperan encontrar en una cueva, pero también tiene una característica única y sorprendente que no es la típica de las cuevas. Tiene su propio ecosistema y, por lo tanto, puede albergar su propio bosque primigenio. También se dice que es el hogar de una criatura misteriosa. Sí, se dice que muchas personas han visto este tipo de críptido reptil desde que la cueva se abrió al público en general en 2013. Incluso ha sido capturado en cámara, o al menos eso es lo que afirman. Pero, ¿qué piensas de todas estas imágenes tan sospechosas? ¿Es realmente algo confiable? ¿Hay una extraña criatura reptil escondida en esta enorme cueva? Entremos en esta discusión en la sección de comentarios a continuación, ¿de acuerdo? Porque mi conejillo de Indias Twinkle tiene sus propias teorías. Número 4. Estatua embrujada. Entonces, un tipo llamado Danny publicó en Reddit en enero de 2016
que había estado haciendo senderismo en Catskills. Hasta ahora, todo muy aburrido. Pero para poner nervioso al viejo Internet, este personaje de Danny le había dado a su tediosa historia de senderismo un giro un poco sobrenatural. Él sabe que todas esas personas de Internet no pueden resistirse a una buena historia. Danny nos cuenta que él y su compañero errante fueron a hurgar en una cueva mientras estaban de excursión en Catskills, y allí encontraron una cueva vieja y espeluznante con una estatua vieja y espeluznante. La trama se complica. Bueno, resulta que el amigo de Danny, que por cierto, permanece anónimo durante todo el relato, a pesar de ser un personaje central en la historia, decidió llevarse la estatua aterradora a casa. Quiero decir, ¿quién no querría llevarse a casa una efigie de madera tallada con clavos en los ojos y una soga alrededor del cuello? Suena muy encantador y dulce. Un complemento complementario para cualquier decoración del hogar, estoy seguro. El amigo anónimo robó el objeto, a pesar de las reservas del querido Danny y los rumores de adoración al diablo en los alrededores. Oh no, parece que se dirige en una dirección siniestra. Danny vuelve a su relato y deleita a Reddit con lo siguiente. Dijo que en los días posteriores a su deambular en hazañas de robo de cuevas, el amigo sin nombre lo llama y le dice que la estatua sigue moviéndose y huele raro. Por lo tanto, pensó que tenía que estar embrujada. Los extraños golpes nocturnos lo mantenían despierto y la pegajosidad empeoraba. Luego, aparentemente, una noche hubo huellas de barro por todas partes. Esta espeluznante experiencia fue seguida poco después por una aparición completa de una anciana desnuda y empapada, agachada en la esquina de la sala de estar. Eso fue todo, y estaban enviando la estatua lejos para que la examinara un especialista en ocultismo que, naturalmente, confirmó que se trataba de una estatua embrujada. Ahí lo tienes. Gracias por eso, Danny. ¿Dónde estaría Internet sin almas valientes como tú que comparten sus historias? Número 3. Pozo gigante en la cueva de Ellison. Adentrémonos en las profundidades de Georgia, Estados Unidos, donde se encuentra uno de los fenómenos geológicos más impresionantes del país, la cueva de Ellison. Ubicada en el pintoresco noroeste del estado, esta maravilla natural no solo se ha ganado la distinción de ser una de las cuevas más visitadas y estudiadas de Georgia, sino que también alberga en su interior un pozo vertical que desafía la imaginación. El extraordinario pozo de la cueva de Ellison, una obra maestra de la erosión natural, se sumerge vertiginosamente 586 pies en las entrañas de la Tierra, creando un vacío que parece no tener fin. Para ayudarte a visualizar esta asombrosa profundidad, considera que la icónica Estatua de la Libertad, incluyendo su base monumental, alcanza apenas los 305 pies de altura. Contemplar este abismo natural desde el borde puede ser una experiencia sobrecogedora, especialmente para aquellos que sienten aprensión por las alturas. La oscuridad que envuelve las profundidades del pozo solo aumenta la sensación de inmensidad y misterio que caracteriza a esta formación geológica única. Número 2. Cuevas en Kenia. A continuación, nos adentramos en un fascinante descubrimiento arqueológico, una cueva extraordinaria ubicada en el Valle del Rift en Kenia, que alberga artefactos de la Edad de Piedra Media con una antigüedad aproximada de 78.000 años. Este sitio excepcional representa uno de los testimonios más prolongados de ocupación humana continua, ya que el Homo sapiens habitó estas cavernas durante un período que abarca casi 80 milenios, convirtiéndolo en uno de los sitios arqueológicos más significativos jamás encontrados. Las excavaciones han revelado una estratigrafía compleja y reveladora, con numerosas capas que cuentan la historia de la evolución humana como si fuera un libro abierto tallado en piedra. Un hallazgo particularmente intrigante se presenta alrededor de los 67.000 años de antigüedad, donde los arqueólogos han documentado una transformación notable en la cultura material. Las herramientas experimentaron una miniaturización significativa, evidenciando una evolución tecnológica sofisticada que refleja la adaptabilidad y el ingenio de nuestros ancestros. Entre los descubrimientos más cautivadores se encuentran las cuentas ornamentales, que aparecen en diferentes períodos y materiales. Las más antiguas datan de hace 67.000 años, mientras que ejemplares más recientes, de hace aproximadamente 33.000 años, fueron elaboradas con conchas marinas. Esta evolución en los adornos personales no solo sugiere cambios en las preferencias estéticas a lo largo del tiempo,
sino que también proporciona información valiosa sobre las redes de comercio y las capacidades artísticas de estas antiguas comunidades. Este yacimiento excepcional sirve como un archivo viviente que documenta meticulosamente el desarrollo gradual de una sociedad humana temprana, ilustrando cómo las innovaciones y transformaciones culturales se manifestaron a través de los milenios. Número 1. El hombre de Altamura. En 1993, un descubrimiento extraordinario tuvo lugar en las profundidades de una cueva italiana, un esqueleto prehistórico que cambiaría nuestra comprensión de la historia humana. Este espécimen, que posteriormente se conocería como el hombre de Altamura, representa uno de los hallazgos más significativos en el campo de la paleoantropología. Los científicos determinaron, tras extensivos estudios, que los restos tenían una antigüedad asombrosa, datándose entre 128.000 y 187.000 años atrás, una época en la que los neandertales poblaban Europa. Con los avances tecnológicos y metodológicos en el campo de la genética, los investigadores lograron un hito histórico, la exitosa extracción de material genético de los restos. Este ADN no solo resultó ser el más antiguo jamás recuperado de un espécimen neandertal, sino que también se encontraba en un estado de preservación excepcional. Los científicos responsables de este notable logro continúan su labor incansable, analizando meticulosamente este material genético en busca de nuevas revelaciones sobre la evolución de nuestros ancestros neandertales y las características que compartimos con ellos. Nos vemos en el próximo video.